Lucas capítulo 3, versículo 1 al 20, dice la palabra, si estamos ahí todos. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él le dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas cosas, con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Permítame, le doy un título a este mensaje y es: un ministerio sin miedo al hombre, más temeroso de Dios. Un ministerio sin miedo al hombre, más temeroso de Dios. Hasta ahora hemos estado en una especie de introducción larga que nos contó el anunciamiento no solamente de este personaje que hoy vamos a hablar, Juan, conocido como Juan el Bautista, sino también del Señor, ¿no? Vimos a María, la madre del Señor, vimos la vida también de Elizabeth, estuvimos hablando de Simeón, de Ana, de todos esos hombres en particular. Y respecto a Juan, pues recordemos que su nacimiento fue milagroso. A través de el ángel Gabriel se le anunció a Zacarías su padre que su mujer concebiría, recordando que Elizabeth, aparte de tener mucha edad, era además que estéril. Así que la concepción fue milagrosa, o el anuncio fue milagroso, la concepción fue milagrosa. Recordemos incluso que Zacarías, que al principio dudó, pues quedó mudo, y cuando ya su hijo había acabado de nacer, Dios le devuelve el habla a Zacarías y cumple esa palabra que ya le había dado a Zacarías. Y por eso Zacarías toma al niño en sus manos, y en Lucas 1:76 dice lo siguiente: tú, niño, profeta del Altísimo será llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados,
por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y hoy ya entramos, amados hermanos, ya nos encontramos con lo que es el ministerio en acción de Juan el Bautista, es decir, el cumplimiento de estas palabras que Zacarías había dicho cuando dijo al respecto a su hijo cuando Juan había nacido. Esto nos pone ante un énfasis que pudiésemos extraer de nuestro texto, y es el siguiente: Juan el Bautista, un hombre con un ministerio profetizado, lleno de fidelidad y temor de Dios, y digno mensajero para abrir camino al Mesías y su evangelio. Ese sería el énfasis o el mensaje o la idea central de este sermón. Juan el Bautista, un hombre con un ministerio profetizado, lleno de fidelidad y temor de Dios, y digno mensajero para abrir camino al Mesías y su evangelio. Y con base a esto, nuestro sermón estará presentado en 2 puntos principales, porque cada punto va a tener subpuntos en particular. Y los 2 puntos principales va a ser: 1, una defensa histórica y profética para el ministerio de Juan, y 2, el mensaje certero y cristocéntrico de Juan el Bautista. Empecemos con el primer punto: una defensa histórica y profética para el ministerio de Juan, lo cual obviamente nos deja o nos está diciendo que ya tenemos 2 puntos aquí en particular. Así que vamos a hablar de primero la defensa histórica y luego de la defensa profética para el ministerio de Juan. Note esa forma o esos detalles, tanto geográficos como cronológicos y como históricos, que Lucas nos está dando. Al principio del Evangelio de Lucas mencionamos que Lucas no solamente era un gran teólogo, sino que era un gran ¿qué? Historiador. Y note estos detalles que nos está dando aquí el evangelista Lucas. Que lo que da a entender con esto es que no es una historia que quién sabe cuándo pasó o dónde pasó, porque no hay ningún registro de ello. Con estos detalles, Lucas nos está diciendo que esto no es una historia mítica como la del rey Arturo, sino que eso es algo que realmente sucedió, y que dice Lucas que sucedió cuando en el año 15º del imperio de Tiberio César. Tiberio, obviamente, cuando se dice Tiberio César es porque este hombre Tiberio era el César, y es en su año 15º de reinado que está sucediendo esto. Mientras, como dice ahí, era gobernador de Judea Poncio Pilato, que reconocemos que es el que más adelante va a enjuiciar al Señor, y él va a intentar zafarse de esta responsabilidad lavándose las manos. Dice entonces el relato o el acontecimiento o el dato histórico que Poncio Pilato era gobernador de Judea y Herodes era tetrarca de Galilea. Y este Herodes era Herodes Antipas. Históricamente, si usted recuerda algo de lo que alcanzamos a ver por ahí en clases de discipulado de avance bíblico, habían varios Herodes en el Nuevo Testamento. Ahora, si recordamos un poco el Evangelio de Mateo, que de seguro todos aquí lo hemos leído, alguna vez o recordará que Jesús, los papás de, en este caso José y María, con Jesús, tuvieron que huir a Egipto por mandato o por guía angelical, ¿no? Y pasan los años, muere Herodes el Grande, y Dios le dice a José que regrese, y cuando regresa, José tiene miedo porque quien estaba en Belén era Arquelao, gobernando, quien fue obviamente conocido como un rey bastante despiadado. A su muerte viene una especie de división porque Arquelao era un etnócrata, es decir, como un rey, pero no de un territorio, sino solamente de un pueblo en particular. Ahora, el asunto con esto es que Roma primero tenía al rey Herodes, que gobernaba todo, y luego viene los etnócratas, que en este caso era Arquelao, y luego se divide ahora el reino en distintos pedazos, y a cada pedazo se le llamaba una tetrarquía. Y por eso
Herodes se le conocía como un tetrarca. El reino de por sí a veces tenía una división de cuatro partes, y entonces a eso se llama tetrarquía. Una persona reinaba aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, y se llamaba a cada uno un tetrarca. Originalmente, tetrarca se le decía eso, ¿no? Cuando el reino se dividía en cuatro y lo gobernaban entre cuatro. Pero después ya quedó con el mismo nombre, aun cuando el reino se dividiera en 5, 6, 7 partes, aun cuando se dividiera en más de 4 partes, a esa persona que reinara ahí se le iba a llamar como un tetrarca. Entonces por eso dice que Poncio Pilato era gobernador de Judea y Herodes era tetrarca de, ¿dónde? De Galilea, como dice Lucas, ¿no? Que es una provincia que está al norte de Jerusalén. Luego dice que, noten, que Felipe o Herodes Filipo también era tetrarca de Iturea, otra parte de ese reino, que está al otro lado del Jordán y de la provincia de Traconite. Luego dice, habla de Licinias, tetrarca de Abilinia, que está más al norte de Siria. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta información tan detallada? Porque Lucas simplemente hubiese podido decir, y llegó un momento donde creció Juan el Bautista y empezó su ministerio. Pero note que Juan no hace eso, Lucas no hace eso, sino que empieza a dar detalles, varios detalles con respecto a eso. ¿Cuál es el propósito? Bueno, con esto Lucas nos está diciendo que ante este acontecimiento que él está narrando, ante esto hay datos geográficos e históricos, porque él no solamente está mencionando a tetrarcas, sino que está mencionando dónde reinaban esos tetrarcas. La Biblia, hermanos, no es un cuento de fábulas como algunos llegan a creerlo, como algunos, obviamente en calumnia contra la palabra se llegan a creer. Así que son esos acontecimientos que narra Lucas respecto, obviamente, a Juan, porque Lucas no quiere centrarse en los reinados de esos hombres que mencionó. Lo que Lucas quiere hacer es decir o ratificar que el ministerio de Juan el Bautista sí existió y que esos detalles históricos son los que corroboran esa existencia, los que comprueban esa historia. Ahora, note que luego dice, versículo 2, y siendo sumos sacerdote Anás y Caifás. Ahora, el asunto es que dentro de la ley de Moisés, los sumos sacerdotes eran de línea o de orden vitalicio, es decir, el sumo sacerdote cambiaba cuando moría. Pero note que Lucas está diciendo los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Debía haber solamente un sumo sacerdote. ¿Por qué hay dos sumos sacerdotes? Bueno, el asunto es que para ese tiempo el cargo de sumo sacerdote ya era un cargo político, ya no era un cargo religioso del judaísmo. Y de hecho era Roma quien decía quién iba a ser el sumo sacerdote. Incluso para ese entonces ya la línea arónica ya no estaba presente. Ya no era el linaje de Aarón el sacerdote, sino de la línea de Leví. Cualquier levita podía ejercer el sacerdocio. Anás, por ejemplo, era el sumo sacerdote, pero luego fue destituido y fue puesto su yerno Caifás como sumo sacerdote. Incluso más adelante de la crucifixión, en el tiempo de la crucifixión, siendo Caifás puesto por Roma como sumo sacerdote, a Jesús lo llevaron primero fue ante Anás, porque Anás era mayor y el pueblo, y en el pueblo había de alguna manera más respeto por Anás, porque era quien oficialmente debe estar, y Caifás estaba por parte de los romanos. El asunto es que Lucas lo que hace es registrar que oficialmente era Caifás, pero realmente habían dos sumos sacerdotes en ese tiempo, Anás y Caifás. Todo esto muestra que no era, aparte de que nos da detalles históricos, todo esto muestra que no era un tiempo fácil para el pueblo judío. Había problemas políticos. Roma no era obviamente un imperio bondadoso. Roma era un imperio que buscaba enriquecerse a costa de los territorios que conquistaba. Y los gobernadores que estaban ahí tampoco es que les importara velar por su territorio. No es que se enriquecían, pero los tenían bien. Simplemente buscaban era enriquecerse con la gente que estaba ahí. Y los sacerdotes, que debían velar por lo menos por el bienestar espiritual del pueblo, en realidad tampoco estaban para ello.
y estaban haciendo de políticos. Por ejemplo, según la tradición histórica, se dice que Anás tenía el monopolio de las ventas en el templo. Recuerda que en el templo se tenía que presentar los sacrificios, pero según el acontecimiento histórico es que, por ejemplo, si usted iba desde África y no podía llevar su cordero desde África porque era muy caro trasladarse con un animal así tan grande, entonces usted iba con su dinero y compraba un cordero en lo que uno pudiese conocer como la ranchería de Anás. Él vendía los corderos. También tenía otro negocio, y es que si usted tenía dinero y era dinero romano, y en el templo pues no se lo iban a recibir porque el templo, como era muy espiritual, pues esa moneda tenía la imagen del César y eso sería un elemento idolátrico en el templo. Así que, ¿qué hacían? Bueno, entonces habían cambistas y cambiaban el dinero, la moneda, el dinero romano por la moneda que el templo sí le iba a recibir. Y en eso Anás también ganaba un poco más, porque es como, le hago el cambio, pero le sale más caro. Le va a llegar menos el presupuesto. Así que la gente tenía que ir con una cantidad de dinero para que por lo menos pues valiera, porque no podía ir exacto. Era su esfuerzo, entre comillas, por hacer las cosas con base a las reglas o leyes del judaísmo. Y en eso ya ganaba un poco más. Así que luego con ese dinero iban y compraban el borrego en la ranchería de Anás, que obviamente ya de por sí no solamente estaba preaprobado por Anás, sino que también tenía una alta comisión. Es decir, no daba el dinero correspondiente, había una ganancia, y los corderos o los animales también los vendían un poco más alto. Note los usureros, y por eso no fue en vano que Cristo, cuando llega a la mesa, al templo, ¿cómo los trató? De ladrones. Ahora, si usted vivía en Belén, que estaba ahí cerquita y llegaba con su borrego, había una maña, es que los sacerdotes empezaban a confirmar que ese borrego o ese cordero pues no estaba bien, porque o se veía flaco, o tal vez se le veía como enfermo, o tal vez mire que no estaba bien. Entonces se lo rechazaban. ¿Y qué le tocaba hacer a esa persona? Ir a comprar un cordero. ¿A dónde? En la ranchería de Anás, en su rancho negocio. Eso, tanto política y religiosamente, era un tiempo entonces terrible para el pueblo de Israel. Y hermanos, creo que cuando uno examina su ambiente político, no estamos tan lejos de lo que hoy está ocurriendo, tanto política como religiosamente. Los políticos que nos rodean, lo único que les importa son sus beneficios. Burlarse de la ciudadanía independientemente que estén haciendo destrozos, y buscar a ver quiénes están a su favor. Oh, pero no muy lejano, la religión está en la misma situación. ¿Por qué cree que a veces pasa la gente y si va a un predicador, inmediatamente lo que se le viene a la cabeza es ladrón? Porque eso es lo que se ve en el evangelio. Lamentablemente, cuando alguien empieza a decir evangélicos o pastores ladrones, lamentablemente a una gran parte de la sociedad no la están calumniando. Simplemente están diciendo lo que ven en las noticias o lo que se comenta en medio de la sociedad. Así que no estamos lejos de todo eso. No estamos bien políticamente, no estamos bien religiosamente, estamos por un momento difícil. La sociedad humana siempre busca cómo hundir a otros. Y obviamente, no, esto no es un asunto de propaganda política. Oh, este gobierno está mal y el anterior estaba muy bueno. Porque no es tampoco la realidad. Porque eso no es un problema de circunstancias o de partidos de gobierno. Es un asunto del corazón humano. Y el asunto es que a veces pensamos, ¿no? Y si tuviéramos un presidente cristiano, todo cambiaría. Permítame decirle que a través de la historia de la humanidad, esto ya se ha probado. Ya han habido gobernantes sobre reinos que han sido cristianos. Y no ha cambiado. La situación ha sido la misma. Si no es porque el gobernante termina contaminándose del materialismo, es porque a la sociedad no le gusta.
ser dirigida de esa manera. Quiere vivir en libertad. El problema es el corazón del hombre. Solamente algún día, amados hermanos, vamos a tener un rey perfecto, justo, soberano. Y es cuando Cristo nuestro Señor venga, amados hermanos, a establecerse por toda la eternidad con un pueblo santo y un reino totalmente obediente, castigando por eternidad a aquellos que se oponen a su reino. El problema entonces del hombre es un tema del corazón. Y por eso en medio de toda esa circunstancia, note lo que sucede. La segunda parte del versículo 2 dice, luego de decir que los sumos sacerdotes que estaban en aquel entonces eran Anás y Caifás, dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Por qué nos muestra los gobernantes y luego nos muestra a los líderes religiosos? Es como si Lucas dijera esto: examine la historia y recuerde cómo estaba la sociedad cuando esta gente estaba en el gobierno y cómo estaba la sociedad judía cuando estos estaban en el poder religioso. Y en medio de ese caos político y religioso vino palabra de Dios a Juan. Lucas está presentándonos el ambiente terrible que había, pero que en medio de ese ambiente viene palabra del Señor. Lucas no nos presenta mucho de Juan el Bautista. Sin embargo, por los otros evangelios sabemos que Juan se vestía de ropa de pelo de camello, que comía miel silvestre y langostas. Y algunos decían que Juan el Bautista era millonario porque comía langosta. Y la langosta vale como 100,000, 200,000. Bueno, no era la langosta de mar la que probaba Juan, sino los grillitos. A eso les llamaban langostas. Juan comía grillos y miel silvestre. Es decir, la miel que encontraba por ahí. Me imagino que Juan mantenía picado por las abejas porque panal que encontraba, panal que se perdía en el vientre de Juan. Así que eso es lo que pasaba. Y aparte de su vestimenta, es decir, Juan era una persona bastante peculiar. Muy raro a la vista del otro humano, de las otras personas. Aparte vivía en el desierto. Y es estando en el desierto que viene palabra de Jehová. Y creo que esto es un dato bastante importante, amados hermanos, porque la sociedad en la que vivimos, nosotros como creyentes, hermanos, siempre nos tiene rodeados de la corriente del mundo, del bullicio del mundo, de la gritería del mundo, mis amados hermanos. Y es necesario que el creyente corra de esa gritería, corra de ese bullicio y de vez en cuando, o por decir más bien todos los días, pueda entrar en la soledad de la presencia del Señor, en el desierto de su intimidad, a escuchar la voz del Señor. Eso me lleva a recordar esa palabra que dice en Joel, que el Señor llevaría a su pueblo al desierto y hablaría a su corazón. Esto me lleva a pensar o a entender que la voz de Dios viene en esos tiempos particulares, tiempo de silencio, tiempo de soledad con el Señor. Cuando apagan la televisión, cuando dejan de lado el celular, cuando toman la Biblia, el libro, y clamas al Señor, oras al Señor, que hable a tu vida, que llene tu corazón de su palabra. Dios habla. Oh, pero cuánta falta nos hace, hermanos, en este pleno siglo XXI, tener esos tiempos de soledad, tiempos de silencio con nuestro Señor. Pero lamentablemente las personas, incluyendo el creyente, llega a casa a descansar, a comer, a tomar su teléfono, a prender la televisión, a meterse en el computador, la internet, a empezar a escuchar la música de YouTube. Todo el tiempo está en medio de ruido. Luego va a la cama y empiezan a revisar sus redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y las miles o la cantidad de redes sociales que hay. O lo que sea que empiecen a revisar. Siempre enredados con el ruido, distraídos con el ruido. No hay un tiempo para el Señor. No hay un tiempo de soledad, un tiempo de intimidad. Por eso, hermanos, por eso, y tal vez por eso es que como creyentes no estamos impactando nuestra sociedad,
Porque estamos perdiendo lo único que nos hace crecer espiritualmente, la voz del Señor. O como diría Spurgeon hace un siglo, la razón por la cual la iglesia no impacta el mundo es porque más bien el mundo está impactando la iglesia. Una meditación en medio de esta defensa histórica que Lucas hace del ministerio de Juan el Bautista. Ahora veamos la defensa profética en los versículos 3 al 6. Juan el Bautista estaba en el desierto y escucha la voz de Dios. Versículo 3 dice, y que luego de esto, él fue por toda la región continua el Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. En otras palabras, esto es consecuencia de lo que Juan escuchó en esa voz. Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón. Y la palabra perdón en la Escritura también hace referencia a libertad o redención conectada a redención de pecados. Él predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, recuerde que bautismo significa sumergir, como meter algo en agua. Eso es bautizar. Y arrepentimiento habla de un cambio en la mente. Es decir, no se trata solamente de un asunto de emociones o de sensaciones, como es que se siente mal por algo, sino que es algo más racional. El arrepentimiento tiene que ver con el entendimiento. Es entender que que algo que estoy haciendo está mal, aun cuando no me sienta mal. Y que ante eso que sé que estoy haciendo mal, debo tomar un camino diferente. El cristianismo se ha tornado demasiado en el sensacionalismo. Si hablamos del perdón, perdona si sientes perdonar. Si hablamos del arrepentimiento, arrepéntete si sientes arrepentirte. Pero la Escritura no es de sensaciones, los mandatos no es de sensaciones, sino de entendimiento. Entiendo que debo perdonar, perdono. Entiendo que debo arrepentirme, me arrepiento. Pero ¿qué pasa con el corazón? Ahí es donde empieza tu batalla. Ahí es donde empieza tu lucha. Ahí es donde debes batallar y vencer eso que está pasando dentro de ti. ¿Y por qué digo de sensaciones? Porque el pecado lamentablemente es agradable. Si no fuera agradable, pues con facilidad no pecaríamos. Y por eso se requiere que en nuestra vida espiritual roguemos al Señor que Dios, que Cristo se vuelva dulce a nuestra vida para que así el pecado tenga esa sensación de amargura. Sin embargo, el arrepentimiento, amados hermanos, debe estar presente aun cuando el pecado esté siendo agradable a nosotros. El solo hecho de saber que la palabra dice que eso no es agradable ante el Señor nos debe llevar a renunciar a Él. Pero eso pasa cuando nuestra mente es cambiada. Cuando una mente ha sido transformada por el Señor, aunque esto me agrade, lo que quiero es salir hacia otro lugar donde se honra al Señor. Arrepentimiento es dejar el camino incorrecto para tomar el camino correcto. Arrepentimiento no es simplemente sentirse mal o saberse mal. Es tomar el camino correcto. Muchas personas pueden ir por el camino correcto. Mi esposa a veces cuando vamos en carretera y nos perdemos, me critica porque a veces yo digo, no sé por dónde voy y yo sigo. Me siento perdido y yo no paro, sino que sigo. Bueno, permítame tomarme como el ejemplo para el pecado. No es simplemente decir, sé que estoy mal y sigo en el camino. No, realmente estoy desagradando al Señor y ahí voy, sin detenerme, sin decir, paro y me regreso a tomar el camino. No es fácil porque en ocasiones toca volver a tomar ese camino que ya debes haber avanzado, pero que no por haber tomado un incorrecto. Y eso es el cambio de mente. Y si tú eres creyente, pues eso es lo que debes estar experimentando. Y eso, hermanos, ante el mensaje de Juan el Bautista, se expresaba a través del acto del bautismo. Si la gente entendía el mensaje de Juan y la gente aceptaba su pecado, entonces accedía a bautizarse. En la enseñanza de Juan, eso implicaba que solo el bautismo reflejaría que las personas habían entendido que algo en ellos había que cambiar. Ahora, el tema del bautismo no es un invento cristiano, ¿no? No es algo que empezó a surgir con el cristianismo o con Juan el Bautista.
El bautismo ya era una tradición judía que existía dentro de esa cultura. Y también existía en otras religiones en particular. Es decir, el bautismo, el tema de sumergirse en agua, era algo ya presente dentro de las culturas. Y más obviamente en su posición religiosa. El símbolo de entrar entonces al agua y sumergirse es algo antiguo, no exclusivo de la religión cristiana. Pero el asunto es que los judíos bautizaban a aquellos gentiles que se convertían al judaísmo. Aparte de circuncidarse, ellos tenían que acceder a un bautismo, lo cual implicaba un rito que los hacía parte ahora del pueblo judío. Y ante esto, lo que Juan el Bautista está diciendo con su mensaje de llamarlos al bautismo para arrepentimiento, es decirle: hey judíos, ustedes que bautizan a los gentiles para ser parte del judaísmo, permítame decirle a ustedes esto ahora son ustedes los que, si quieren ser parte del pueblo espiritual de Dios, tienen que bautizarse. Esto era confrontante para los judíos, porque ya ellos bautizaban a gentiles y los circuncidaban para ser parte del judaísmo. Pero ahora Juan les estaba diciendo: ustedes, aunque sean judíos, aunque sean del linaje de Abraham, no basta, tienen que arrepentirse como si fuesen gentiles, y aparte del arrepentimiento, o junto con el arrepentimiento, lo demostrarán siendo bautizados por mí. No eran palabras dulces, no eran palabras fáciles, pero ese era Juan el Bautista. Él era así con su mensaje, era lleno de denuedo y de osado en el mensaje que daba. Note lo que dice el versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama del desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué estaba haciendo Juan con su mensaje? Enderezándole el camino de entrada al Señor. Así que lo que estaba haciendo Juan el Bautista no era su invento. No es que Juan dijo: quiero tener un ministerio, pero quiero darle un toque diferente. No, era así. Ese fue el carácter, esa fue la personalidad que el Señor le dio a Juan el Bautista. Fue el mensaje que Dios le encomendó a Juan. Así que esa voz que clama en el desierto es Juan el Bautista, que estaba en el desierto y desde ahí estaba clamando a las ciudades, preparando el camino al Señor. Porque el Cristo, el Mesías de Dios, ya había llegado y Juan el Bautista era ¿quién? Su vocero. Y esa profecía de Isaías es interesante porque en las culturas de reinado, cuando el rey iba a algún otro pueblo, él anunciaba obviamente, previamente, que iba a ir. Y lo que tenían que hacer esos pueblos era restaurar los caminos. Arreglaban lo dañado, recogían la basura, la botaban, la quemaban, para que todo estuviese bien en ese pueblo o ciudad donde el rey iba a llegar. ¿Cómo iba a ser posible que el rey iba a llegar y se iba a encontrar con un hueco? No, jamás. Entonces allanaban, arreglaban todo. Y por eso el profeta Isaías toma esa palabra y la cita para aquel que sería el vocero del Mesías. Y Lucas está recordando, está conectando esa profecía de Isaías con el ministerio de Juan. Juan venía, o Juan había sido levantado por Dios para preparar el camino al Rey Jesucristo. Y con su palabra y con su llamado al arrepentimiento, ¿qué estaba haciendo? Allanando todo collado, rellenando todo valle, bajando todo monte, enderezando los caminos torcidos. Y por eso el llamado al arrepentimiento. Porque el Señor ya estaba presente, el Mesías ya había llegado. Ellos necesitaban restaurar su vida rindiéndole al Señor. Y por eso dice: y verá toda carne la salvación de Dios. Note entonces que ¿qué hace el escritor Lucas? Nos presenta una evidencia tanto histórica como profética acerca del ministerio de Lucas, de Juan el Bautista. Hace una defensa histórica, pero también hace una defensa ¿qué? Profética. Una defensa histórica para que se pueda demostrar que Juan el Bautista sí estuvo presente. Pero para demostrar que Juan el Bautista no es un aparecido, no es un loco que empezó a predicar acerca del Mesías, que tanto se hablaba, entonces
Lucas, ¿qué hace? Nos presenta una defensa profética diciéndonos, Juan el Bautista es ese Elías, es ese mensajero del Mesías que se había profetizado y está aquí con nosotros. Y esto nos pone ahora ante el segundo punto, el mensaje certero y cristocéntrico de Juan el Bautista. Y ese es el propósito, anunciar que viene la salvación de Dios, que viene el Cristo. Y Juan el Bautista tenía el privilegio de anunciar que el Cristo ya había ¿qué? Llegado. Recordemos, mis amados hermanos, esa énfasis que comentamos al principio, que Juan el Bautista era un hombre con un ministerio ¿qué? Profetizado, lleno de fidelidad y temor a Dios y digno mensajero, ¿para qué? Para abrir camino al Mesías, mis amados hermanos, para abrir camino al Mesías. Y obviamente, como un digno mensajero del Señor, lo que hace Juan el Bautista ahora es traer un mensaje que es certero, sin duda alguna, pero que es esencialmente cristocéntrico. Y aquí vamos a hablar, nos vamos a encontrar con 4 puntos que quise extraer de este texto en especial. Versículos 7 al 9, nos encontramos con un llamado al arrepentimiento en su mensaje. Y esto es obviamente claro, si su mensaje o su llamado es el bautismo de arrepentimiento, pues su llamado es ¿qué? Es al arrepentimiento. Ahora, tengamos en cuenta que desde Malaquías hasta el anunciamiento del nacimiento del Mesías y de Juan, habían pasado más de 400 años, que algunos lo llaman los 400 años de ¿qué? De silencio. Pero de silencio, ¿por qué? No porque no hubiese palabra de Jehová enseñada, estaba la Torá, sino porque Dios en ese tiempo, desde Malaquías, no había vuelto a levantar un profeta en medio del pueblo. Así que 400 años después, ¿qué pasa? Se levanta un profeta. Un profeta que había sido anunciado por los profetas Isaías y por el profeta Malaquías, literalmente el último profeta de la Biblia. Perdón, del Antiguo Testamento. Ahora viene este profeta con un mensaje de arrepentimiento. Se levanta Juan el Bautista y empieza a hablar de parte de Dios. Empieza a enderezar el camino del Señor, a anunciar la entrada del Mesías, llamando al arrepentimiento para perdón de los pecados. Ahora, claramente, Juan el Bautista era un hombre cuyas palabras las ponía Dios. Él los llamaba al arrepentimiento, pero no era porque a él le nacía llamarlos al arrepentimiento. Era el mensaje que Dios le había entregado. Ahora, note lo que dice el versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Note esto. Los llamaba al arrepentimiento y a bautizarse. Pero, mire eso. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? La gente iba a bautizarse. Y él les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y es como si la gente llegaba a bautizarse y él les decía, generación de víboras, ¿qué hacen acá? Pues queremos bautizarnos como tú dices, Juan. Y con miedo, ¿no? Pero no era porque estuviera loco. No es porque, Juan era bipolar. Los llamaba a bautizarse y después le decía, ¿qué hacen aquí? No es que su mensaje fuera contradictorio. Es que él, por ser profeta de Dios, podía discernir que muchos de ellos iban o por apariencia o por mero emocionalismo. Muchos por aparentar, estamos bien. Otros, ¿se acuerda el dicho? ¿Para dónde va Vicente? Y hay gente así. Y hay gente que va, mire, algo está pasando por allá. Vamos para allá. ¿Por qué estos pseudo predicadores, pseudo sanadores, milagreros, tienen como tanta aceptación entre el público? Viene y dice, viene fulano de tal, para Girardot. La gente va para allá. Aquí hay una emisora muy famosa, cristiana. ¿Y por qué la gente la escucha aun cuando no son creyentes?
Oh, por el milagrero, porque es que yo he escuchado que él sana, yo he escuchado que él hace milagros, yo he escuchado que esto, y la gente, pum, va para allá. La gente escucha, y hay gente así. Y Juan, al discernir eso, entendía que ellos estaban buscando bautizarse, pero no por arrepentimiento, por emocionalismo o por apariencia. Y por eso, la chapa que se ganaban era ¿cuál? Generación de víboras. Ahora, ¿por qué generación de víboras? Es decir, hijos de serpientes. Bueno, recordemos, y aquí Juan está pensando en la serpiente antigua, que es ¿quién? Satanás. En otras palabras, lo que él les está diciendo fueron las palabras que más adelante Cristo mismo usó con los fariseos. Hijos del diablo, generación del diablo, descendencia de Satanás. Eso es lo que les está diciendo. Su mensaje era fuerte. Bueno, recordemos que en el mundo hay dos tipos de descendencias. La descendencia de Dios y la descendencia de Satanás. Ahora, cuando decimos descendencia, no significa que es que a los impíos los creó el diablo y a los creyentes los creó Dios. No, todos somos creación de Dios. Pero espiritualmente, el que no está en Cristo es ¿qué? Hijo del diablo. Porque son guiados por él, hasta que obviamente el Señor los llame. Así que el arrepentimiento, recordemos, es un cambio de mente. No era un asunto de emociones, sino un cambio de mente, de entendimiento. La palabra griega para arrepentimiento implica estar relacionada con la mente, no con los sentimientos, sino con lo que usted entiende que debe hacer. Y como lo entiendes, pues también debe haber un fruto, dice el versículo 8. ¿A qué lo llamaba? A hacer frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Si no hay frutos de arrepentimiento, es porque no hay arrepentimiento. Si el árbol de mangos termina dándole guayabas, ¿qué pasa? Es porque no era un árbol de mangos. ¿Era un árbol de qué? De guayabas, solo que usted creía que era de mango. No puede ser que el árbol de mangos le dé guayabas. Si no hay fruto de arrepentimiento, es porque el árbol no es de arrepentimiento. Hay gente que tal vez se siente mal, pero porque lo descubrieron en alguna mala acción y le dio miedo, y entonces al verse descubierto dice, sí, lo hice mal. Pero si nunca lo hubieran descubierto, no se hubiera arrepentido. Entonces hay gente que acepta su pecado porque ya fue descubierto, pero no porque realmente hay un arrepentimiento. Y un arrepentimiento no es simplemente una sensación. Judas se sintió mal por haber entregado sangre inocente, pero si se hubiese arrepentido, Judas hubiese ido o hubiese mantenido ante el Señor. Simplemente, ¿qué pasó? Se sintió mal, no se arrepintió. Algunos dicen, se arrepintió y por eso se suicidó. No, él se sintió mal porque realmente entregar al Señor no es cualquier cosa. Entregó sangre inocente al Señor. Él no cambió de mente. Lo que hubo en él fue simplemente sensaciones, un sentimentalismo. Si se hubiese arrepentido, hubiese cambiado de mente y por lo tanto ¿de qué? De rumbo, de camino. El arrepentimiento son decisiones que se toman. El entendimiento tiene que verse de manera externa a través de frutos que prueban que se ha entendido ese llamado. Y esto no quiere decir que nunca vas a volver a pecar. Eso sería imposible. Pero aun cuando tropiezas, cuando pecas, sabes que hiciste mal y por lo tanto la acción no es sentirse mal, sino que regresar por el camino en el cual se desvió. Ahora, note que dice el versículo 8, sigue diciendo. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos. Esto era un mensaje que ya Juan se conocía y sabía que iban a salir con eso. No comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Es decir, no se atrevan a decir porque soy judío, entonces, y mis antecesores son judíos y recontra judíos. Eso en el término ya contemporáneo es, no se atrevan a decir,
Es que yo soy cristiano de segunda generación. Mis papás son cristianos, mis tíos cristianos, son pastores todos. Yo me sé los himnos de la iglesia. Hermano, eso no importa si no hay arrepentimiento. El ser humano necesita arrepentimiento. Es decir, tú no tienes ningún privilegio extra, ni el judío por ser hijo de Abraham, o tal persona simplemente porque va a alguna iglesia o porque sabe algo de la Biblia. Esto no es un problema circunstancial, es decir, nadie es más pecador porque vive en X o Y país, o porque vive en X o Y época. Uy, si yo hubiera vivido en esta época, yo creo que no sería tan pecador como soy. Claro que sí lo serías. Uy, es que la internet es la que me ha hecho tan pecador. No, pecarías de otras formas. Es la naturaleza que hay en ti. Serías exactamente igual de pecador, solo que de otras maneras. La necesidad y llamado sería el mismo, arrepentimiento. Por eso no se necesita un cambio de lugar o de era. Se necesita un cambio en el corazón, un cambio de mente. Mira lo que es el versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto se corta y se echa en el fuego. Llamado fuerte el arrepentimiento. Es como si dijera, o te arrepientes o eres cortado. Es lo que estaba diciendo Juan el Bautista a estas personas. Note la imagen que está presentando Juan aquí. Dios con el hacha puesta en la vida de las personas. Si no hubo fruto de arrepentimiento, el árbol es cortado y es echado en el fuego. Ahora hay gente que piensa en el juicio, pero como en el juicio que Cristo traerá. Sin embargo, aunque hayan pasado 2000 años y Cristo no haya venido a glorificar su iglesia y a juzgar la humanidad, eso no significa que las personas en este momento no estén en un estado de juicio o prejuicio para ellos. Todos ellos han tenido lo mismo que usted y yo tendremos, 50, 60, 80, tal vez 100 años. El hecho es que sobre todos el hacha está puesta a la raíz del árbol de sus vidas. No sabemos cuándo va a ser el llamado de Dios, así que el arrepentimiento, el día de arrepentimiento es hoy. Si estamos en Cristo, gloria a Dios. Caminemos correctamente en Cristo. Si no eres creyente, entonces es un llamado al arrepentimiento. La gente lamentablemente, amados hermanos, vive acomodada y segura de su propia vida. Tengo salud. La muerte me tiene miedo. Tengo dinero. Confiados en sí mismo. Pero el día llegará para sus vidas. Hermanos, mientras Cristo no haya transformado nuestros corazones, el hacha está puesta sobre toda vida. Es un llamado a la rectitud. Dentro de ese mensaje certero y cristocéntrico de Juan, uno, un llamado al arrepentimiento, dos, un llamado a la rectitud. Del versículo 10 en adelante. Note que su predicación, aunque su predicación era bien fuerte y confrontante, la gente se acercaba a Juan, dice el versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Note qué hacía la gente. Le preguntaba, su mensaje era certero. Hoy en día cualquiera no aguantaría un mensaje así. Un mensaje como el que daba Judas en sus epístolas. Como el que el apóstol Pablo le decía a los Gálatas por su comportamiento. Gálatas necios, insensatos. O la manera en cómo Judas se refería a los falsos maestros. Nubes errantes, estrellas fugaces, animales sin sentido. O Juan el Bautista, descendiente de Satanás, generación de víboras, arrepiéntanse. Imagínese hoy en día predicando así. ¿De qué sería juzgado inmediatamente? Falto de amor, falto de sabiduría, falto de prudencia. Pero note que por tener el respaldo de Dios, la gente lo escuchaba y en vez de irse, lo que querían era saber qué hacer. Entonces, ¿qué haremos?
¿Cuál es el paso siguiente, Juan? Si es eso lo que estás viendo en nosotros. Ahora, ¿por qué la gente hoy en día no aguanta eso? Y es porque el ser humano se ha convertido en demasiado sensible y delicado. Aparte de que hoy en día, bueno, algo que ha pasado a través de los tiempos, la gente en su pecaminosidad llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y cuando hay un mensaje que busca llamarlos a salir de su pecado, entonces se cierran y dicen, no, eso no es pecado. Y como me sigues insistiendo, entonces mi acción siguiente es, me estás ofendiendo o hiriendo. Pero creo que a veces tenemos que aceptar que Dios nos hable fuerte, mis hermanos. Que Dios nos diga con toda claridad que lo que estamos haciendo no es una simple costumbre, sino un pecado. Y por lo tanto necesitas arrepentirte. El ser humano hoy en día es tan facilista para empezar a cubrir sus pecados con otras cosas. No es que es por esto, no es que es por aquello, no es que es por aquí, no es que es por acá. Pregunta, ¿es pecado o no? Pues miedo a la confrontación, miedo a que se diga, a que se descubra que realmente estás pecando y lo que necesitas es arrepentirte. Porque eso que estás haciendo no solo deshonra a Dios, sino que va a traer terribles consecuencias. Además, es una vergüenza que viviendo de esa manera, a la vez estés diciendo que eres cristiano. Y cada uno sabrá de qué cosas tal vez Dios esté obrando, hablando a su corazón. Mis hermanos, a veces es necesario hablar así. Obviamente con amor, sin duda alguna, con sabiduría, obviamente, pero es necesario hablar así. Y ante la pregunta del pueblo, ¿qué haremos? Observe la respuesta de Juan. Y Juan, note que cuando ellos preguntan, entonces, ¿qué haremos? Él no dice, no me importa, generación de víboras. Ya les dijo así. Cuando ellos se ven confrontados y preguntan, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo, versículo 11, respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, del que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Es decir, ve por la necesidad de los demás. Lo cual obviamente no es algo revolucionario, no es algo nuevo. Cualquiera se da cuenta que si tú tienes hambre, el otro no, lo lógico que sería compartir. Si tú tienes de más y el otro tiene de menos, ¿qué sería lo lógico sino compartir eso? No es una revelación maravillosa, majestuosa, es lo lógico. Es lo que la Biblia nos dice, por ejemplo, a nosotros. Pero ¿se ha revisado usted mismo a ver si tal vez uno de sus pecados no escandalosos porque nadie los ve, pero sí ahí silenciosos, tal vez sea el egoísmo? Tal vez sea que solo le importa salvar su pellejo y no importarle a los demás. Tal vez el saber que aunque conoce a algún hermano que está pasando por necesidad, usted, sin quitarle el pan de la boca a su hijo, pudiese suplir esa necesidad, pero prefiere sacar para sus propios caprichos. Y aclaro aquí, no es, ya lo hemos dicho varias veces, no es que usted no pueda darse gustos. No es que no pueda salir con su familia. No es que no pueda comprar cosas nuevas para usted. Pero cuando eso siempre así y jamás le importa la vida de su hermano o de aquel necesitado, al cual incluso no siendo hermano, pudiese predicar el evangelio ayudándolo, solamente velamos es por lo de nosotros. Hay pecados ahí. Note esa respuesta de Juan. El que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. Y aquí no podemos decir que era algo que Juan le estaba diciendo a la iglesia cristiana. No, eran personas a las cuales está llamando el arrepentimiento. Pero eso es un mensaje incluso del apóstol a los filipenses cuando le dice que nosotros debemos mirar por el bien de los demás antes que el nuestro. Versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Ahora, recuerden que los publicanos eran
como algunos los tildaban, judíos vendidos al Imperio Romano. El Imperio Romano por censo sabía cuántas personas había en cada pueblo, sabía cuánto podía recaudar en impuestos. Así que contrataba a los publicanos y les decía cuánto dinero necesitaban por personas. Le daban una paga a ellos, pero les permitían a los publicanos que si ellos querían cobrar más allá de lo que ellos debían pagar, lo podían hacer. Siempre y cuando les cumplieran, ¿con qué? Con sus impuestos. Si el impuesto era de mensualmente 100,000, listo. Usted tiene su paga, ese es el impuesto que nos debe dar. Hay tantas personas censadas, por lo tanto, usted debe cumplirnos con esto. Ahora, ¿cuánto quiere cobrarle usted aparte de esos 100,000? A los ciudadanos, usted verá. Y por eso muchos publicanos eran tildados de usureros, porque él simplemente, ¿cuánto hay que dar impuesto? Tienes que dar impuesto a esto. A ti te corresponde esto, tanto de impuesto. Pero había algo fijo. Pero ellos simplemente, ¿qué hacían? Algo de más para poder, y muchos se enriquecieron a costa de los impuestos. Y por eso los detestaban, por eso los veían y los escupían en la calle cuando los veían pasar de lado. Les escupían en el suelo como diciendo, te desprecio, vendido. Y eso es lo que hacen. Vienen los publicanos para ser bautizados y dicen, ¿qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta de Juan? No exijáis más de lo que está ordenado. Es decir, cobren lo que es. A ustedes les pagan, no cobren más. Cobren lo que es. Y aquí es muy interesante porque el Señor está en contra del impuesto. Sabía obviamente, o Juan el Bautista en este caso, bajo la guía divina, pero sí estaba en contra de ¿qué? De la usura de los publicanos. Es decir, si necesitas una ganancia, ya la tienes, pero no te enriquezcas a costa de los demás. Verso 14, también le preguntaban unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, ¿qué? No extorsionen a nadie, no calumnien, conténtense con su salario. Observe que no importaba la carrera, la profesión o el oficio que ellos estuviesen haciendo. El llamado era ¿qué? Actuar con rectitud, a dar gloria a Dios con su estilo de vida, con su profesión. Esto nos llama a nosotros, amados hermanos, a mirar de qué manera nosotros honramos a Dios con nuestras acciones o con nuestros oficios, con nuestros deberes. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿tú das gloria al Señor con tu oficio? ¿Honras al Señor con tu oficio? Independientemente si tu oficio es desde la parte secular o desde tu hogar, ¿honras al Señor? ¿Estás glorificando a Dios? El llamado dentro de ese mensaje certero es ¿a qué? A la rectitud, a la honestidad, a la integridad, mis hermanos. Un tercer punto de este mensaje certero y cristocéntrico es una clarificación necesaria. Una clarificación necesaria. Versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo, notera lo que Juan le responde. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Recuerde, 400 años no había habido profeta y todo el mundo esperaba a ver el Mesías, el Cristo. Y de pronto se levanta Juan el Bautista con ese mensaje tan certero, con esa multitud siguiéndole. No haciendo milagros, sino llamando a la gente al arrepentimiento. Y por eso la gente le preguntaba, ¿usted es el Cristo? ¿Usted es el que estamos esperando? Pero esa es la respuesta de Juan. ¿Y qué quiere decir esta respuesta que Juan le dio? Bueno, Juan simplemente era aquel que le iba a dar la bienvenida al Mesías. Cuando una persona llegaba a una casa, recordemos que lo que hacía esa persona era lavar los pies de aquel que llegaba a su casa para decirle bienvenido. Eso es lo que está haciendo Juan. No, yo simplemente soy el que está recibiendo al Mesías, del cual ni siquiera soy digno de hacerle este recibimiento, del cual ni siquiera soy digno de decirle
aquí estoy, te preparé el camino. Juan entendía que ese había sido su llamado, pero Juan entendía que de eso él no era digno. Ahora, el asunto es que dice, yo la verdad os bautizo en agua, pero quien viene, dice, él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, aquí algunos dicen que él lo bautizará en Espíritu Santo y en lenguas. Dicen los pentecostales, pero en realidad, dentro del contexto, lo que está diciendo Juan el Bautista es, viene Cristo y él, por medio de él vendrá el Espíritu de Dios, pero él también será la razón por la cual vendrá juicio sobre sus vidas. Es decir, Cristo no solamente traería directamente salvación, sino que Cristo traería indirectamente juicio. Porque si bien en su primer venida no era el juicio para ellos, el rechazarlo implicaría ¿qué? Juicio para sus vidas. La luz vino al mundo, dice Juan el apóstol, pero los hombres amaron más las tinieblas. Por eso en el año 70, ¿qué pasó? Vino tan terrible azote contra la nación de Israel. Los mismos que habían gritado que lo crucificaran, en el año 70 estaban siendo echados de su tierra. El templo se había destruido. Jerusalén había sido quemada. Y ellos dispersos. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que a la luz, el Señor Jesucristo. Así que la clarificación es, no Señor, yo no soy el Cristo, yo vengo simplemente a darle la bienvenida al Cristo, ante lo cual no soy digno de hacerlo. Ahora, note lo que dice el versículo 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Eso es lo que significa que Él los bautizaría a unos con el Espíritu Santo, pero a otros con juicio. A uno los sumergiría en la gracia divina a través del Espíritu y a otros los sumergiría ¿en dónde? En juicio. Ahora, un aventador era como una especie de tenedor gigante que se usaba cuando se cosechaba el trigo. Se sacaba en gavillas, se llevaba a un lugar que se llamaba la era, y estas que estaban en la salida de la ciudad, y generalmente, y ahí, para desgranarlo, se trillaba con una especie de lámina que se hacía pasar por encima. Y lo que se hacía con esta lámina es como si yo cogiera el trigo ya seco y le hiciera esto para quitar la cascarilla. Bueno, esa lámina grande hacía esa labor de mano, obviamente pues no cubriría todo, entonces la lámina iba a ser más grande. Y luego que se hacía eso, con el trillo, al atardecer, donde especialmente en estas tierras el viento soplaba demasiado fuerte, ¿qué se hacía? Con el aventador cogían el trigo y lo levantaban y caía el trigo, pero la cascarita, por ser más menudita, volaba. Y eso es lo que busca, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. ¿Qué está diciendo? Que hay juicio, hermanos. Hay un juicio y hay un tiempo del juicio y el tiempo se acerca y lo único que usted y yo necesitamos como alternativa es arrepentirnos. Y si ya dices, bueno, yo soy creyente, me he arrepentido, entonces mantente ahí, porque la vida cristiana es una vida de constante arrepentimiento. Pero para el que no quiera acceder al arrepentimiento, pues simplemente su destino, ¿qué será? El infierno de fuego. Y miren lo interesante, versículo 18. Con estas y otras muchas exhortaciones que anunciaba, las buenas nuevas. ¿Las qué? ¿Buenas nuevas? ¿Cuáles buenas nuevas? Y lo único que yo veo es a Juan diciendo, generación de víboras, arrepiéntanse, el hacha está puesta sobre todo árbol, sus aventadores en su mano, van a ser quemados los que no sean puestos en el lugar o el granero. Bueno, es buenas nuevas, amados hermanos, porque junto con su mensaje, ¿a quién está anunciando? Al Mesías. Está diciendo, mire, yo vengo a decirles que hay que arreglar sus vidas, porque hay un juicio inminente sobre sus almas.
El hacha está puesta, pero el Mesías también ya llegó. Y el Mesías ha venido a librarlos del pecado. El Mesías ha venido a librarlos de la condenación, de la culpa, del pecado, del poder del pecado. Si no acceden a Él, lo que les espera es juicio. Pero si acceden a Él, ustedes serán liberados. El Hijo de Dios no vino al mundo a condenar al mundo, sino para salvarlo. Por eso el punto es que estas malas noticias son necesarias para que entendamos que necesitamos ser salvos. Cuando el cristianismo, el evangelicalismo va al mundo con un mensaje de: hey, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Cristo te ama y te ama tal cual eres. ¿Qué le está diciendo al mundo? Que no hay nada malo. Que simplemente Dios está aquí para bendecirme como yo me lo merezco. Que Dios me ama tal cual como yo soy. No necesito cambiar nada de mí. Pero el mensaje, ¿cuál es? Hey, estás mal. Hey, Adán nos hizo caer a todos. Tu naturaleza es pecaminosa y tú eres un digno de toda condenación. El infierno te espera por toda una eternidad. Pero hay una buena solución: Cristo. Si tú vas a Cristo, Él te va a liberar de ese infierno eterno. Si tú vas a Cristo, Él va a limpiar tu alma de pecado y te hace acepto delante del Señor. Ese es el mensaje. Por eso, esas son las buenas nuevas. Juan el Bautista estaba diciendo eso: generación de víboras, ustedes serán cortados y echados al fuego, pero el Mesías ha llegado y Él los puede salvar. Tienen que ir a Él. Yo simplemente les estoy diciendo que el camino del arrepentimiento es el camino del Mesías. La mayoría de los que estamos aquí, por no decir todos, pero voy a decir la mayoría, por lo menos el 99.9 de los que estamos aquí, pensamos que nuestros pecados no eran, antes de Cristo, que nuestros pecados no eran tan terribles como para que Dios estuviera enojado con nosotros. Y peor aún, nos fuera a mandar al infierno. Todos aquí tal vez pensamos que sí, arrepentirnos sí, pero pues, de bobaditas, ¿no? Insignificancias. Cosas por las cuales yo no creo que ni Cristo haya muerto por ellas. Pero cuando venimos a la luz, entonces nos dimos cuenta de cuál es la profundidad y gravedad de nuestros pecados. Como diría el escritor del himno Sublime Gracia: entiendo ahora que yo soy un gran pecador, pero Cristo, un gran Salvador. Y solo cuando se entienda eso, buscaremos realmente este genuino arrepentimiento, hermanos. Por eso, mi amigo no creyente, si el día de hoy, y aún hermano, si de pronto has caído en este error, si crees que no eres tan pecador como para merecerte el juicio eterno de Dios, yo te ruego, pídele a Dios que abra los ojos de tu entendimiento. Pídele a Dios que te muestre cuál es tu real condición ante Dios y por lo tanto cuál tu real necesidad. Porque tu condición es de gran pecador, digno de condenación eterna, y tu necesidad es de un Salvador. Cristo es el Redentor y Señor de nuestra vida. Y cuando veas tu necesidad, vas a mirar hacia Dios y vas a entender que el Cordero de Dios, Cristo, vino a quitar el pecado del mundo, a morir por tu vida, a morir por tus pecados. Y de esa manera es como tu vida va a cambiar. Ese es el mensaje cristocéntrico de Juan el Bautista. Y un cuarto punto, ese segundo punto principal es un ministerio sin miedo al hombre. Un ministerio sin miedo al hombre. Recuerde el título del mensaje: un ministerio sin miedo al hombre, más temeroso de Dios. Conectado con ese énfasis de nuestro sermón. Juan el Bautista, un hombre con un ministerio profetizado, lleno de fidelidad y temor a Dios, y digno mensajero para abrir camino al Mesías y su evangelio. Y digno digo por parte de Dios, no por parte de sí mismo, porque él mismo que dijo: yo no soy digno de ser el mensajero del Mesías. Yo no soy digno de decirle: hey, te estaba esperando, ven,
te limpio los pies, ni siquiera soy digno de eso. Pero como su ministerio y su vida se debía al Señor, no importaba lo que pudiese pasar con el hombre. Por eso dentro de ese segundo punto, vemos un ministerio sin miedo al hombre. Versículos 19 y 20. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió esta: encerró a Juan en la cárcel. Ya hemos oído esta historia de Juan, ¿no? De cómo no le temblaba la lengua para gritarle al mismo Herodes sus pecados. Y dentro de esos, que no le era lícito tener a Herodías por mujer, que era la esposa de su hermano. Ahora, esta Herodías no es que fuera una dama de honor, ¿no? Ella había estado casada con uno de estos descendientes del linaje herodiano. Luego ya se había metido con Herodes Filipo, y ahora había dejado a Herodes Filipo y estaba con Herodes Antipas. Es decir, esta mujer aparentemente codiciable era evidentemente entregada a los placeres carnales, materiales y mundanales. Y ante este juicio de Juan el Bautista, un día Herodes lo manda a encarcelar para callarlo, porque no soporta el llamado al arrepentimiento, no soporta que le estén diciendo los pecados en su cara, no soportaba el llamado que Juan le hacía a salir de las tinieblas a la luz. Y lo terrible es que Herodes es la representación de muchos. Ruego de muchos que no estén aquí. Pero es la representación de aquellos que al ver la luz de Cristo, en vez de apreciarla, ¿qué hace? Les fastidia. Porque aman más las tinieblas de su corazón. Aman más los placeres del mundo que la luz de Cristo. ¿Y qué hace? Prefieren ir camino hacia la maldad. Quiero cerrar con un mensaje profético que, aunque no son palabras que Lucas mencione con respecto a Juan, puedo decir que es precisamente lo que Juan está haciendo en su mensaje cristocéntrico. Isaías capítulo 35, versículo 1 al 8. Note lo que dice: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. El Señor trae un cambio de naturaleza, amados hermanos. El desierto se alegrará, el yermo se gozará, florecerá profusamente, abundantemente, lo que significa profusamente. Y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. El Líbano era un lugar muy fértil dentro de lo que era el tiempo de Isaías. Todo lo opuesto al desierto. Y dice la gloria del Líbano. Amados hermanos, sin duda alguna podemos decir que está haciendo referencia a lo que sería la gloria del Mesías. La gloria que Juan estaba anunciando que vendría. La gloria del Mesías a la cual Juan le estaba abriendo camino. Dice el capítulo 35, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzados no temáis. He aquí, vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Es interesante esto, hermanos. El Señor está enderezando camino. Eso es lo que está haciendo con Juan el Bautista. Y a través de Juan el Bautista no solamente había un llamado al arrepentimiento, sino un llamado a la consolación. Porque si bien sus pecados los atrofiaban, al estar en Cristo, al abrir su corazón a Cristo, la vergüenza de su pecado sería, y el consuelo para sus almas llegaría a sus vidas. Note lo que le dice. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y eso es lo que Juan el Bautista estaba haciendo. A decirles, yo no soy el Cristo, pero soy el que le dice, el Cristo ha llegado. Y ha llegado para perdonarlos. Ha llegado para salvarlos. Ha llegado no para juzgarlos, sino para salvarlos. Pero
si tú lo rechazas, tú mismo te estás echando el juicio a tus espaldas. Tú mismo estás rechazando el ser salvo. Él viene a decirte que si vienes a Él, puedes salir de ese pecado. Puedes salir de esa condenación digna para tu alma. Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Recordemos que cuando Juan fue encarcelado por Herodes, hubo un momento donde Juan resbala en su fe y le manda a preguntar al Mesías, a Cristo, ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? Hemos dicho que esto posiblemente tiene que ver con el pensamiento de que Juan de alguna otra manera esperaba también un rey que cambiara no solamente el corazón, sino la sociedad, pero no lo que estaba viendo. Veía todavía al Cristo haber aparecido, veía todavía a los romanos. Así que Cristo le dice, dígale que los ciegos ven, que los mudos hablan, que los sordos oyen y que a los pobres les ha anunciado el evangelio. Y Juan entiende con ese mensaje que el reinado de Cristo no sería político, sino que espiritual. Y que realmente Él vendría a posesionarse. Pero sigue diciendo, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Es decir, donde el enemigo había habitado, donde la pobreza del pecado estaba, donde la miseria y la maldición del pecado estaba, la gloria de la transformación de Cristo habitaría ahí. Donde el pecado no traía sino maldad y oscuridad, ahí Cristo te traería nueva vida. Donde solamente estaba lo vil y lo menospreciado, lo necio y lo débil, el Señor traería grandeza, restauración y vida para el alma perdida. Y luego dice, habrá allí camino, calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y esto es maravilloso, hermanos. Porque ¿qué dice? Habrá camino. ¿Y quién dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sino quién? Cristo. Camino de santidad. No pasará inmundo por él. ¿Por qué? Porque el que llegue a Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Una vez llegas a la puerta que es Cristo y entras por el camino que es Cristo, tu vida ya no está en inmundicia, tu vida está en transformación, tu vida está en una nueva criatura, justificado, redimido, purificado, mis amados hermanos. El llamado es a ir por ese camino. Y por torpe que sea, no te extraviarás, porque lo más necio Él escogió para avergonzar a lo más sabio. Porque no es un camino que dependa de tu capacidad intelectual o moral. Es un camino que depende de la gracia salvadora del Señor para nosotros, mis amados hermanos. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y ese camino es Cristo. Y una vez tomas ese camino, aquellos que estaban muertos en delitos y pecados son santificados. No pasará inmundo por él. El que está en Cristo no está inmundo, no está bajo maldición. El que está en Cristo ha sido justificado, redimido, purificado. Y tiene no la torpeza de su naturaleza pecaminosa, sino la sabiduría de Dios. Al Espíritu de Dios estar en él. Amado amigo no creyente, si tú quieres salir de tu inmundicia, de la inmundicia de tu pecado, de la torpeza de tu pecado, el llamado es, entra por Cristo. El camino de santidad. Como él mismo dijo, el único camino que nos lleva a la eternidad con Dios, porque no hay otro camino sino solamente Cristo. Y a ti, mi amado hermano, a pesar de las circunstancias,
A pesar de la adversidad, a pesar de los ofrecimientos del mundo, mantente en el camino de Cristo. No hay otro camino sino este, el de Cristo nuestro Señor. Oremos a Dios, mis hermanos. Dios bondadoso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por concedernos el poder estar delante de ti. Te pido que nos guíes, que nos instruyas, que nos concedas como creyentes mantenernos firmes en tu senda, Señor, para que podamos cada día perseverar. Gracias por este mensaje que nos has traído a través de estos versículos del capítulo 3 de Lucas. Ayúdanos cada día, Señor, a entender, oh Dios de la gloria, ese llamado también a la fidelidad, al temor, Señor, al saber que no le servimos a hombres, por lo tanto no le tememos a Él para permanecer en este camino, que te servimos a ti porque tú nos has llamado y por lo tanto nos debemos a ti para agradarte solo y únicamente a ti, Señor. Muchas gracias te damos, bendito Dios, que aquellos que hoy no han alcanzado salvación puedan ser alcanzados, Señor, para tu gloria y para tu honra, bendito Dios, y puedan, Dios de la gloria, llegar a tus sendas y caminar por ellas por siempre y para siempre, como nosotros creemos que estamos, Señor, caminando por siempre y para siempre, hasta cuando tú nos llames a tu presencia o vengas por nosotros, tu iglesia. Lleva en paz y en bendición a mis hermanos hasta sus hogares, o donde vayan a ir, Señor, guárdalo de todo mal, de todo peligro, y permíteles seguir, Señor, creciendo en este día en su vida espiritual. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.